normalmente nos sucede que cuando llega un socio, lo primero que pasa es que nos saca de esa zona de confort, donde nosotros decimos, es que esto es así, esto es a mi manera, esto es una situación. Y recuerden lo que hemos venido hablando en las charlas anteriores. Lo primero que nosotros debemos dejar de hacer es contratar a personas que sigan solamente nuestras recomendaciones. El mejor camino es estar con personas o estar rodeado de personas, en este caso de socios, que de una u otra manera nos abran las perspectivas de construcción y de crecimiento. Recuerden que una de las premisas fundamentales de crear negocios es determinar negocios exponenciales, con posibilidad de escalabilidad, o sea, de crecimiento en el tiempo. Y de una u otra forma, que los negocios puedan ser replicables. Esto es un elemento fundamental, porque de esta manera son como, de cierta manera, las variables que realmente nos llevan a una autosostenibilidad de nuestros negocios. Ahorita que más o menos vamos a ver el equipo de los abogados que nos acompañan hoy, se van a dar cuenta que ellos tienen una interdisciplinariedad en la ejecución de sus procesos. De cierta forma, cada uno conoce un saber que desde el individualismo es importante, pero cuando ya lo miramos desde el lado complementario se convierte en un elemento realmente potente para poder entregar mejores soluciones a los clientes. Recuerden que nosotros no podemos desconocer esta variable. Tenemos que crear proyectos donde realmente le entreguemos satisfacción a las necesidades de nuestros clientes. Máxime, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué les recomiendo esto? Miren, normalmente, pongamos un caso real. En esta situación de funcionamiento, muchos de los emprendedores están teniendo que involucrarse en absolutamente en todo lo que salga en el medio, ¿cierto? Entonces, cuánta charla, cuánto grupo, cuánta página, cuánto proceso de acompañamiento que les puedan ofertar, normalmente se están incorporando. Pero cuando ya llega un análisis de gestión del proceso de emprendimiento como tal, lo primero que ellos se dan cuenta es que tienen un sinnúmero de aplicaciones, un sinnúmero de situaciones que deben controlar y que ya se les sale de las manos. Entonces ellos ya vuelven a hacer el efecto dominó, a empezar a devolver cada una de las cosas a las que mayormente le generen valor. Entonces, allí nosotros tenemos que estar dentro de esos que les estamos entregando valor, porque si nosotros normalmente le entregamos una sola respuesta, él necesita un sinnúmero de respuestas. Entonces, aquella que le deja incompleto va a ser una de las primeras en las cuales él va a decir, este proceso puede ser muy bueno, muy interesante y todo lo que ustedes quieran, pero no me está entregando la solución a mis necesidades. Tengo que seguir buscando cuál puede ser ese servicio o ese producto que realmente me satisface en todas las variables que ya realmente yo necesito como cliente. Segundo, los paradigmas. Ahorita Moni utilizó una frase muy interesante. Miren, las cuentas claras y el chocolate espeso. Dentro del proceso del desarrollo empresarial es muy importante que nosotros entendamos, si tú tienes una connotación de que consigues socios siempre bajo la perspectiva de que te van a engañar o que te van a tumbar o que te van a robar, estamos mal, porque esa no es la línea de consecución de socios. Lo primero que sí sabemos es que hay una línea estabilizada que se llaman elementos regulatorios, elementos de control y elementos que nos dan, como quien dice, implícitamente la responsabilidad de nosotros atender cada una de estas variables. Entonces, aparecen lo que son los acuerdos privados de socios, aparecen lo que son los estatutos, aparecen todo lo que normalmente nos pueden ayudar a nosotros a tener un control de nuestros procesos empresariales, pero no bajo la premisa precisamente, valga la redundancia, de control, sino bajo la premisa de entregarle las mayores bondades a nuestro proyecto y que pueda dar cumplimiento a todas las responsabilidades que él conlleva, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones, muchachos, es ir rompiendo un poco esos paradigmas. Y lo primero que nos ha llegado es decirnos, es que las sociedades son muy malas, es que tener socios es lo peor que ha podido existir. Se los digo abiertamente y muchas de las personas que normalmente nosotros van a encontrar como en procesos de éxito a nivel empresarial, les van a poder garantizar que los socios son un elemento muy potente, porque si ustedes ven al costado derecho, donde está la línea verde de desarrollo, lo primero que nos dice es, los socios nos entregan muchos beneficios en términos de mayores capitales, en gestión de nuevos recursos, en incremento de capacidades, en un relacionamiento, en un riesgo compartido. De cierta manera, nosotros tenemos que entender qué es lo que de cierta forma nosotros podemos aportar, pero qué llega a aportarnos ese proceso societario, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos al costado izquierdo que hablamos de ego, paradigmas, mitos, miedos, y son todas estas situaciones que siempre lo vemos desde el lado negativo, pasemos esto a un lenguaje positivo. Sí es necesario, primero, vuelvo y se lo repito, que nosotros nos analicemos de si somos unos buenos socios. ¿Realmente yo estoy preparado para ser un buen socio?
¿realmente yo estoy preparado para tener diferencias a la hora de pensar con mi socio? ¿Realmente yo estoy preparado para gestionar esas diferencias? ¿Realmente yo estoy preparado para escuchar unas nuevas visiones que de una u otra manera nos ayuden a crecer? Porque recuerden, cuando un socio llega, lo primero que él está esperando es que de una u otra manera su negocio funcione, ¿cierto? Y también rompamos otro paradigma, que es que normalmente los socios solamente los vemos en connotación o en condición de dinero. Los socios no solamente son en condiciones de dinero, es más, dentro de la gran mayoría de situaciones, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos proyectos para mirar si invertimos o no invertimos en ellos, lo primero que le decimos a la gente es, miren, hay una situación donde nosotros sabemos que en este momento su proyecto, por ventas, por capacidad que tiene el emprendedor y todo esto, en este momento no necesitaría un socio inversor, necesitaría más un socio relacional, o necesitaría más un socio desde visión, o necesitaría más un socio de trabajo colaborativo, o necesitaría más un socio estratégico para que te sirva de mentor. De una u otra forma, para nosotros lo más importante es empezar a comprender que tenemos que empezar a cambiar un poco esos paradigmas, a romper esos mitos que nos han infundado, y recuerden que normalmente todos esos patrones que nos han ido creando en el tiempo son situaciones que se han derivado de situaciones mínimas. Lo que pasa es que hacen bastante ruido, y esas situaciones mínimas nosotros no las podemos llevar ya a un nivel generalizado o a un nivel particularizado, ¿cierto? Normalmente nosotros, como decimos, pueden existir los socios malos, existen socios demasiado buenos y demasiado potentes. Y en medio de ser muy buenos y muy potentes, lo primero que uno tiene que ir es haciendo un análisis de, bueno, mi negocio, ¿qué necesita? ¿Cierto? Mi negocio realmente lo que necesita es dinero. Entonces, si tú te vas por la línea de solamente dinero, pues lo primero que te va a pasar es que el socio que llegue te mide por dinero. Entonces, mucha gente me pregunta cuando nosotros estamos haciendo consultoría, ¿por qué, Eduardo, yo vincularía a un socio? Y lo primero que yo le digo es, primero que todo, dime tú qué necesitas, pero segundo que todo, ¿qué estarías dispuesto a entregar tú como socio? Entonces, la primera que dice la gente es, no, de mi negocio nada, este negocio es mío y yo no quiero que nadie lo toque, listo. Entonces, primero tú no estás preparado para ser socio. Entonces, no le sigas dando vueltas a ese elemento, pero es que sí necesito el dinero. Entonces, gestiónalo por tu parte, gestiónalo ya sea por línea crediticia, gestiónala con las líneas cercanas, que en estos son familia, amigos y de cierta manera parejas en algunos casos, ¿cierto? Entonces, yo creo que nosotros debemos comprender realmente hacia dónde queremos llegar. Porque si nosotros nos pensamos al hoy, probablemente muchas personas que hoy tienen la necesidad, lo primero que dicen es, yo necesito un socio porque no tengo dinero, no tengo con qué pagar o no tengo con qué salvar mi empresa. Pero si uno les dice, ¿realmente esas son las necesidades de su empresa? Dicen, no, probablemente no. Yo necesitaría más alguien que me ayude a pensar estratégicamente para poder tener una nueva línea de salida. ¿Qué sería una nueva línea de salida? Sí, vení, es que yo solamente le estoy ofertando a un solo segmento de clientes y necesito, porque sé que ya analicé el mercado, analicé las tendencias y sé hacia dónde se está comportando la economía y sé que de una u otra manera tengo múltiples opciones de atender otros segmentos. Necesito ese socio estratégico que me ayude a pensar, a dirigir, a gerenciar y a gestionar. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, la línea central, en la cual hacemos un énfasis mayor, lo primero que estamos diciendo es, venga, estas debiesen ser las bondades del cual usted debiese pensar, primero que todo, ¿por qué necesita un socio? Entonces empezamos. Primero, los socios, cuando nosotros estamos bloqueados, normalmente nos dan la posibilidad o tienen la capacidad de resolución. De cierta manera, nosotros no nos la sabemos todas, por eso les decimos, pues, queridos emprendedores, abrámosle la posibilidad a las personas de que ellos normalmente nos ayuden a tomar decisiones, nos ayuden a encontrar nuevas líneas de salida, nos ayuden a salir un poco de ese sesgo de pensamiento, porque nosotros tenemos una línea limitada de acción. Y en esa línea limitada, lo primero que decimos es que llegó un socio a cambiarme de perspectiva y me quiere cambiar, por ejemplo, un poco la línea de negocio. Sí, porque es que si ustedes analizan de pronto todas las variables, probablemente el hacer ese cambio les da nueva línea de generación de ingresos, nuevos flujos de ingresos, nuevas opciones y oportunidades para que ustedes salgan rápidamente de, uno, porque no han alcanzado los puntos de equilibrio, dos, porque están en el punto de equilibrio que también quedarse allí es riesgoso, y tres, porque sencillamente la utilidad es muy baja. Entonces, cuando ya se incorporan todos estos beneficios, lo primero que uno está haciendo es que está generando relaciones de valor. Y en esas relaciones de valor, probablemente tu socio tenga una línea de contacto realmente potente que le pueda dar muchas salidas a tu organización. Entonces, de cierta forma, a veces los socios también nos llaman o nos llevan a un camino donde probablemente nuestros negocios puedan ser vendidos, ¿cierto? Puedan ofertarse. Y de cierta manera puede ser una línea de beneficio mayor que seguir ejecutándolos. Nosotros tenemos que entender muy bien
a nosotros qué nos conviene más. A veces ser los operadores de nuestro negocio, a veces ser los directores de nuestro negocio o a veces sencillamente desarrollar modelos de negocio que sean tan atractivos en el medio para que de una u otra forma se puedan comercializar. Recuerden que hay muchas empresas que hoy en día están haciendo un análisis y una revisión, una vigilancia tecnológica de todo el funcionamiento y de todo el movimiento a nivel empresarial y que de una u otra manera saben que hay empresas que están entregando muchas bondades a los procesos de desarrollo y lo primero que quieren es llegar a hacer una línea de negociación. Y a veces ellos dicen, listo, si son ángeles inversionistas, lo primero que te llegan y te dicen es, venga, a mí me interesa que usted como emprendedor, que ha sido el que ha gestado esto, que lo conoce de arriba abajo y que de cierta manera sabe que esto tiene muchas bondades, continúe desarrollando. Yo solamente pongo un capital, una mentoría, un acompañamiento, un relacionamiento, una línea de salida, pongo mis empresas a favor de, porque probablemente su producto o su servicio pueda ser complementario de algo mucho más grande o mucho más potente. Entonces, en términos de esas situaciones, lo primero que uno dice es, le estamos abriendo la oportunidad al desarrollo de nuevos proyectos. Y en ese abrir la oportunidad de desarrollo de nuevos proyectos, nosotros nos tenemos que poner al mismo nivel. Si encontramos un socio con mayor potencia o mayor capacidad, lo primero que tenemos que llevar es nuestra visión a una visión compartida y de cierta manera empezar a potenciar realmente esos proyectos. Y de una u otra forma, a veces podemos descubrir que realmente el emprendedor no es el mejor para gestionar, gerenciar sus proyectos. Y de cierta manera el socio que está llegando posiblemente sí tenga esas competencias para hacerlo. De nada, muchachos, nosotros queremos o ganamos si siempre queremos decir que es que queremos el tener el control de todo. No, tranquilos, el control se da, es con un tema de análisis, de importancia, de relevancia y de cierta manera así es que se gana la credibilidad. Y cuando ya te ganan la confianza de tu cliente, recuerden que el cliente deposita todas las situaciones de beneficio a favor de lo que nosotros estamos haciendo. Tercero, o un factor importante, ¿cómo va la inteligencia emocional? Cuando nosotros, como se los decía, pasamos a una etapa donde los paradigmas nos llevan a pensar que es que siempre alguien nos quiere hacer daño, nos quiere o nos quiere tumbar, estamos mal, porque el problema entonces es que probablemente tenés un negocio muy bueno, pero siempre vas a estar obrando o maniobrando bajo conceptos de desconfianza. Y así, inmediatamente, ningún proyecto va a crecer y ni siquiera te va a dar la posibilidad de que tú mismo lo desarrolles, porque precisamente tú siempre vas a estar bajo ese nivel. Y una de las premisas que se evidencian allí es que precisamente quien está ejecutando no es capaz de delegar, ¿cierto? Que esa es una de las situaciones que más dolores le causan a los emprendedores. No tener la capacidad de delegarle a otro que posiblemente hace mejor las cosas que ellos para que realmente pasen a un proceso de desarrollo. Cuarto, el tema de credibilidad. A mí me parece fundamental esto. Si tú estás dispuesto a abrir las puertas a un socio es porque realmente estás dispuesto a creer en él. Y de cierta manera ese socio que está llegando también a tocar las puertas de tu negocio es porque de una u otra forma cree en ti. Entonces, potencien esa situación. Hagan todo, como quien dice, ese desarrollo a partir de las bondades de sus ejercicios y ya empiezan a aparecer, obviamente, todos estos elementos que nos dan la posibilidad de gestionar tranquilamente y de manera sana. Entonces, cuando ustedes están haciendo los acuerdos privados de socios, sencillamente ya se determina los porcentajes de participación, cuáles son las responsabilidades y beneficios. Y de una u otra manera también allí se determina cuál es el nivel de entrada y cuál es el nivel de salida. Es decir, el socio llega de esta manera, pero también si el socio se quiere retirar, uno, el socio quien abrió las puertas se puede retirar de esta manera. Y dos, si el socio que llegó también llegó de esta manera y se puede retirar de esta manera. Allí, como que dices, sí se da la situación donde hay claridad de lo que normalmente se puede hacer para que haya una maniobra, pero no se opera bajo el elemento de desconfianza, sino donde normalmente se da la posibilidad de que los proyectos se manejen de la manera correcta y que siempre vayan en el cumplimiento de la normativa, de los elementos de ley. ¿Listo? Y por último, hay unas situaciones bastante importantes, que son el manejo de situaciones críticas y de alto nivel. Hay una cosa muy importante. Nosotros normalmente tenemos que hacer un análisis de la sociedad y tenemos que pensar a hacer un análisis o pasar, perdón, a hacer un análisis de varios escenarios. Incluso yo recomiendo dos. Uno, el peor escenario. Hagan el análisis del peor escenario si su socio ingresa. Eso hay que hacerlo y es necesario nosotros poder determinar qué puede suceder allí.
cuál es la línea de ingreso y cuál es la línea de salida, si en caso tal se presenta ese peor escenario. Hagamos de cuenta, ustedes abren la puerta para un proyecto de emprendimiento y llega un socio que les dice, listo, mi aporte monetario va a ser de X millones de pesos o de X dinero. Mi aporte relacional va a ser de X situaciones o momentos. Mi aporte funcional de operación, gestión, gerencia y todo esto va a ser de esta manera. Mi aporte en términos de mentoría va a ser este y este y este. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si no funciona el proyecto? ¿Cierto? Tenemos que tener claro, listo, ¿qué sucede? Porque de una u otra manera, lo primero que nosotros estamos diciendo es que estamos entregando un conocimiento de desarrollo de proyectos de alto riesgo. Y allí todos debemos estar dispuestos a que precisamente esto se desarrolle y se derive. Entonces, de una u otra manera, ese primer análisis de una situación que va a nivel negativo, que sería el peor escenario, hay que llevarlo también a las mejores bondades y sencillamente allí ese acuerdo nos da la posibilidad de decir, listo, vea, obremos bajo el acuerdo. A estos acuerdos habíamos llegado. Ah, sí, pero es que el dinero no funcionó. Sí, igual, así como usted perdió, yo perdí y no hay ningún inconveniente. Hay proyectos que van a ser exitosos y hay proyectos que no lo van a hacer. Se los auguro de una vez. Es que eso no es, el desarrollo empresarial tiene precisamente esa parte bonita del poder gestionar todos los procesos. Ya depende de usted qué tanto empeño le pone para que cada una de las variables no controlables usted le pueda sacar la mayor ventaja posible, ¿cierto? Por eso, de cierta manera, usted no puede poner la canasta, los huevos en una sola canasta, perdón, porque de una u otra forma, cuando yo vuelvo y se lo repito, si usted segmenta solamente su proyecto, su negocio, a atender una sola línea de público, lo primero que le sucede es que cuando usted va a mirar que ese público no le funciona, usted ya no tiene línea de operación. Entonces le toca hacer toda una reestructuración que puede ser mucho más costosa en esa curva de funcionamiento, que si usted de una vez abriese varias líneas de atención a varios segmentos. Lo que pasa es que para eso precisamente existen los socios. Lo que usted no es capaz de atender, sencillamente otro socio lo puede hacer y así sucesivamente. Y ya crean una empresa tan robusta, porque la clave es que usted no piense solamente en negocios, sino en empresas, crean unas empresas tan robustas que tienen líneas de atención y de desarrollo. Entonces, aquí, mis queridos emprendedores, lo primero que uno tiene que pensar es, ¿cómo ponemos todo este compendio de derribar todas esas barreras, empezar a entregarle bondades y de cierta manera poder alcanzar estos resultados que están en la línea verde del costado derecho, que era lo que yo les decía ahorita? ¿Cómo normalmente podemos compartir el riesgo? Me parece genial. Muchas veces cuando las personas nos contratan para hacer un acompañamiento, por ejemplo, a nosotros como marca M o de manera independiente, lo primero que nos dicen es, venga, pero es que no tengo, por ejemplo, cómo pagar. Y nosotros, listo, dígame entonces cuál sería la línea de beneficio que podríamos recibir, donde todos ganemos, porque esta vez es la premisa de situación. Todos debemos ganar, ¿cierto? Porque gana el cliente, gana la empresa, ganan los socios, gana todo el proceso de desarrollo, incluso hasta sus proveedores. Y de una u otra manera creamos un circuito de servicio tan interesante que de cierta forma todo el mundo quiere estar. Pero cuando tú les haces esas preguntas, es decir, le tiras la pelota a las personas, cuando ellos te dicen no tengo cómo pagar o de cierta manera dígame cómo lo podríamos hacer, lo primero que sucede es que la gente siempre se asusta y dice, pucha, no, venga, tranquilos, que es que si yo, por ejemplo, ingreso a una empresa de ustedes, lo primero que estoy diciendo es que yo voy a compartir el riesgo. Lo segundo que estoy diciendo es que voy a dar alma, vida y corazón para que ese proyecto funcione. Porque si de una u otra forma no lo hago, pues entonces si logré invertir tiempo, pues perdí mi tiempo. Si logré invertir dinero, pues perdí mi dinero. Si logré invertir relacionamiento, pues quedé mal con el relacionamiento que yo tengo. Entonces, lo primero que uno está haciendo es decirles, venga, si normalmente uno llega a esa línea derecha donde realmente las líneas de salida son muy buenas, uno primero dice, el riesgo es compartido y vamos a meterle todo a este proyecto. Segundo, un relacionamiento, pues claro, normalmente yo puedo tener una línea de salida muy bacana y muy buena, pero cuando yo la complemento con las líneas de salida de otras personas, empiezan a llegar nuevas oportunidades y de cierta forma empieza a generarse ya la parte bonita del proceso, que es empezar a entender y atender las necesidades de tu negocio. Y tercero, en este caso, es el incremento de capacidades. Claro, tú tienes una forma de operar en algunas situaciones, pero si le sumas a otra persona, empieza a tener nuevas situaciones. Y lo segundo, lo quinto o cuarto, por decirlo así, es un mayor capital. Recuerden que el capital no se mide solamente por elementos de dinero per se. El capital también se mide porque cuando tú monetizas el conocimiento, precisamente llega a una situación de gestión y de desarrollo. Y obviamente hay una gestión de nuevos recursos que ya vienen derivándose en nuevas oportunidades. Entonces,
este conocimiento en desarrollo de proyectos de alto riesgo es realmente lo importante a lo cual nosotros tenemos que llegar. Don Carlos, ¿cómo la ves? Empecemos entonces a contar un poco cómo es esta historia de la vida real, ¿cierto? Muy buenos días, Edward. Muy valiosas todos tus aportes. La verdad que estuve aquí tomando nota. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Edward, Mónica. La verdad, un placer, un gusto estar acá. Aceptamos esta invitación sin dudarlo. Al igual que Mónica, confieso que también soy un encantado y enamorado de esta comunidad. Aparte de que estamos exponiendo hoy, también somos parte de esta familia. Hemos asistido, yo he venido personalmente asistiendo a los talleres que se han venido Bueno, realizando. Y bueno, vamos a hablar todo lo que tú hablaste, Edward. Ahora vamos a entrarlo a un poco al campo jurídico. Bueno, ya nos han hecho perfecto. la presentación. Nosotros somos la firma Posada Cárcamo Abogados. Somos un grupo de abogados, tenemos especialistas en derecho comercial, civil, familia, laboral, transporte, seguridad vial. Al final verán nuestras redes sociales y para que nos conozcan un poco más. Bueno, quisimos empezar este caso, esta presentación del día de hoy, con un caso de la vida real, que los hemos sacado de todos esos emprendedores que han llegado a nuestra oficina y hemos encontrado ciertas cosas en las que podrían mejorar su negocio. Entonces, para hacerlo esto práctico, empecemos con este caso de la vida real. ¿Ya puedo usar la pantalla? Sí, ya te di el permiso. Dale a aceptar. Te sale como una ventanita de que yo te pedí que controles la pantalla. Ahora sí. Ay, ya, listo. Bueno, este es nuestro caso el día de hoy. Es la historia de emprendimiento de Leonel. Leonel es un muchacho que tiene un emprendimiento de vestidos de baño. Él ejerce su negocio, su actividad comercial como persona natural. No se ha constituido como sociedad. No ha buscado socios, no se ha inscrito en Cámara de Comercio ni nada por el estilo. Funciona como persona natural. Él tiene unas pantalonetas que se llaman, la marca se llama Aquaman. Bueno, sucede que en el ejercicio de un negocio, Leonel tiene un proveedor y el proveedor es el encargado de proporcionar la tela para desarrollar sus vestidos de baño. ¿Y qué pasó? El proveedor de la tela le incumplió la fecha de entrega para la elaboración de los vestidos de baño. La fecha la habían acordado por WhatsApp, como aquí vemos en la imagen. Bueno, resulta que Leonel tenía una presentación de moda en Cartagena, en el desfile de vacaciones 2020. Leonel no pudo cumplir con la presentación. ¿Por qué? Por la demora de su proveedor. Le afectó toda la logística de su empresa y no pudo cumplirle al desfile de vacaciones 2020 que se realizó en Cartagena. Bueno, los organizadores del desfile Vacaciones 2020 de Cartagena, muy descontentos con Leonel y en todo su derecho, porque en estos desfiles se hacen unos acuerdos jurídicos importantes, lo demandaron por daños y perjuicios, porque afectó gravemente la logística del evento, ya que los modelos iban a vestir las prendas de la marca Aquaman. Se inició el proceso judicial y a Leonel un juez ordenó embargo de su vehículo como persona natural. ¿Por qué? Porque el negocio lo firmó Leonel, como les digo, como persona natural. No estaba constituido como sociedad. Y entonces, fue un golpe duro para Leonel y ante este descalabro financiero tuvo que despedir a un señor que le colaboraba con la seguridad de la sede de la empresa. Con esta persona no tenía contrato alguno escrito. El señor lo demandó laboralmente porque adujo que entre ellos había un contrato laboral verbal a término indefinido. Y aquí les digo un tip de derecho laboral. Cuando no hay contrato escrito, puede haber un contrato laboral. Y el contrato laboral se presume que es a término indefinido. ¿Y qué juega eso en contra de Leonel? Que las indemnizaciones de un contrato a término indefinido son mucho más altas que a término definido a obra o labor.
A Leonel le tocó indemnizarlo y además, como era único socio, no tenía un compañero, todo salió del bolsillo de él, de su bolsillo, no de la sociedad porque no existe la sociedad. Bueno, tiempo después, el gobierno emitió un decreto por medio del cual apoya a las empresas, pequeñas empresas, con incentivos económicos. Para rematar, Leonel no pudo acceder a esta ayuda porque no estaba formalizada su empresa. Bueno, entonces vamos a repasar cada uno de los errores que cometió Leonel y cómo se hubieran podido solucionar. Y también quiero que ustedes vean a ver cómo se identifican ustedes, qué han hecho ustedes que hizo Leonel. Yo se los confieso, nosotros también, cuando estuve iniciando este negocio de la abogacía, también caí en esta falta de organización. Uno se pierde y todos nos perdemos en el día a día, en las ventas, en los clientes, en los proveedores, y no nos preocupamos por nuestra casa, por organizarnos jurídicamente y contractualmente. Veamos el primer error. Acordaron la fecha por WhatsApp. ¿Qué hubiera sido recomendable? Establecer un contrato claro con las reglas de juego entre Leonel y el proveedor, donde está clara la fecha de entrega y donde está clara su consecuencia. Uno en un contrato de este tipo puede pactar de que me entregas en esta fecha y si no me entregas tienes una multa, una cláusula penal que te la puedo cobrar directamente. Luego, si por ejemplo él quisiera demandar a este señor por todo el dinero que perdió, va a ser muy difícil, no les digo imposible, pero va a ser muy difícil probarle a un juez con esa conversación de WhatsApp que el proveedor está obligado a entregar las telas ese día 15 de mayo. Entonces, lo recomendable, un contrato. Un contrato, el juez lo ve, aquí está claro la fecha de entrega, al proveedor le tocaría probar que sí cumplió y ya todo sería más favorable para Leonel. Bueno, segundo error. Como él firmó ese negocio, ese contrato con el desfile de vacaciones como persona natural y no como sociedad, le tocó responder a él con su propio bolsillo. Si Leonel hubiera estado formalizado con su propia sociedad, responde es la sociedad. Dependiendo del tipo societario, si es SAS, responsabilidad limitada, ilimitada, sociedad anónima, ahí va a variar cómo responde la sociedad. Pero si Leonel se hubiera formalizado, hubiera protegido su patrimonio. Y pienso que nosotros trabajamos mucho diariamente para comprar nuestro vehículo, para pagar las cuotas, para que vayamos a sufrir un embargo por culpa de un incumplimiento de otra persona. Otro error de Leonel, que no dejó claras las reglas de juego con el señor que le colaboraba. Nosotros en la práctica esto se ve mucho, un amigo, un conocido, una persona de confianza que vemos aquí en la empresa, sí, venga, colabórenme con esto, con los domicilios, con la seguridad, diseñame esto, y no dejamos claro por escrito, porque como dice un abogado, amigo mío que es especialista en derecho laboral, me dice, tú eres amigo del trabajador, pero no de la familia. Entonces, en cualquier momento no nos podemos fiar totalmente. Porque se los digo que los jueces laborales de Colombia son muy garantistas. Cuando entramos en un juicio, la empresa contra el trabajador, la empresa tiene 60% del caso ya perdido, porque somos muy garantistas. Entonces, si Leonel hubiera establecido ya un contrato, sea de prestación de servicio, sea un contrato laboral en cualquiera de sus modalidades, hubiera sido diferente. Y además, si hubiera estado formalizado, constituido como sociedad, el empleador hubiera sido la sociedad y no Leonel, y le hubiera tocado indemnizar a la sociedad y a sus socios y no a Leonel de su bolsillo. También depende del tipo de sociedad que se haya constituido, esto variará. Y por último, esto se ha dado recientemente con el tema del coronavirus. El gobierno emitió un decreto apoyando a esos empresarios que habían sufrido pérdidas, en su actividad comercial por la causa de la pandemia. Mucha gente no pudo acceder, empresarios, a estos beneficios. ¿Por qué? Porque no estaban formalizados. Entonces, esto le pasó a Leonel
Y el gobierno muchas veces está haciendo esto, y más adelante lo vamos a ver en la presentación, cuando vas a presentarte algún concurso o algún incentivo económico o algún tipo de ayuda oficial, es necesario, lo primero que te piden es estar formalizado. Y si Leonel hubiera estado formalizado, esa grave situación que tuvo con el desfile de Cartagena la pudo haber solucionado y el golpe no hubiera sido tan duro. ¿Ok? Bueno, ya tuvimos este ejemplo práctico para entrar en contexto. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Andrés Puello, abogado especialista en Derecho Comercial, miembro de la firma, y nos va a hablar muchos más beneficios de los que tiene constituir una sociedad, mucho más de los que ya les acabo de mencionar. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias a Mónica, a Edward por el espacio, participar en tan amena charla y tan importante, sobre todo en estos momentos de crisis en los cuales el emprendimiento se funge como piedra angular del desarrollo social y el desarrollo económico de las personas y de la misma sociedad. Entonces, en este ámbito, en este contexto, una vez, cuando hablamos de emprendimiento, tenemos que tener certeza acerca de qué se quiere con el emprendimiento y de la claridad acerca de la idea de negocio. Como bien lo decía Edward, se debe identificar si tú estás dispuesto a asociarte o estás dispuesto a trabajar solo, dependiendo de la necesidad de tu negocio y dependiendo de las necesidades y tus propios deseos o capacidades, porque hay personas que definitivamente no están capacitadas para trabajar en equipo, como hay otras personas que sí tienen esas virtudes y se desempeñan mejor de esta manera. Entonces, hablando ya desde el punto de vista jurídico, una vez pues se tenga claro la idea de negocio a emprender, lo más aconsejable desde el punto de vista jurídico es, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, es constituir una persona jurídica, que en este caso de la que vamos a hablar hoy es una sociedad comercial. Una sociedad comercial que está relacionada, pero a la vez no está relacionada directamente con los socios. Es decir, los socios conforman a la sociedad, pero no son la sociedad en sí misma. La sociedad comercial va a forjar una persona distinta, una persona ajena a los socios, que le va a permitir, en líneas generales, ¿qué? Diferenciar obligaciones y derechos que cada uno que la sociedad tiene y que cada uno de los socios, independientemente considerados, posee. Esto también te permite una separación patrimonial y una delimitación de la responsabilidad en el ámbito de la actividad empresarial. Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que charlaba Edward es la posibilidad mediante el asocio, mediante la conformación de una sociedad, de ejecutar una interrelación y una colaboración de varias personas. ¿Qué ocasiona esto? Se brinda una fuerza y una eficacia al negocio que en muchas ocasiones, cuando yo como una persona individualmente considerada quiero desarrollar esa fuerza y esa eficacia, no va a ser la misma. Acá hacemos referencia con fuerza y eficacia a los medios idóneos para desarrollar la actividad empresarial. Cuando hablamos de fuerza, hablamos en la mayoría de los casos de capital, que puede ser en dinero o fuerza de trabajo, activos intangibles y demás elementos que pueden componer el capital propiamente dicho. Y cuando hablamos de eficacia, es de la fuerza y la seguridad jurídica que le otorga el ordenamiento jurídico colombiano y los contratos que nosotros vayamos a desarrollar a nuestra idea de negocio. La eficacia lo que va a hacer es garantizar un desenvolvimiento adecuado del desarrollo empresarial. Para entrar en contexto acerca de lo que es una sociedad comercial, pues esta en un sentido amplio es un tipo de persona jurídica independiente de los socios que la conforman, que desarrolla una actividad empresarial, una actividad mercantil como empresario, con la finalidad de repartir utilidades entre los socios que la conforman. En Colombia, pues hay una diversidad de tipos societarios, dentro de los cuales podemos encontrar
las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas, las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada y otras más. Por ejemplo, la sociedad colectiva. La escogencia de este tipo societario dependerá exclusivamente de las necesidades del negocio y de las necesidades que tenga la parte, que tengan los socios para adaptarse a unas reglas de juego, las cuales van a regir los cimientos y van a regir el funcionamiento propiamente dicho de la sociedad. También tenemos que tener claridad acerca de que la escogencia del tipo societario que se va a desarrollar va de la mano con las ventajas que cada uno de esos tipos societarios te puede brindar y lo cual te puede potenciar la idea de negocio. En este espacio brindado por Marca M Laboratorio Creativo, pues nosotros queríamos hacerles saber, hacerles llegar la idea de cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios de constituir una sociedad comercial en Colombia. Pues para llegar a esa pregunta, para llegar a esa conclusión pues, de las ventajas y los beneficios, nosotros quisimos traer a colación un interrogante, o más bien dos interrogantes. El por qué el constituir sociedades comerciales es la opción que los comerciantes escogen a la hora de constituir una empresa. Si desde el punto de vista jurídico hay otras opciones a las cuales se puede acudir. Es decir, yo puedo ejercer el comercio como una persona natural comerciante, puedo constituir una persona jurídica independiente de una sociedad comercial, como tipo una corporación, una fundación o una persona jurídica de carácter civil. Entonces, ¿por qué todos los comerciantes en su mayoría se van cuando quieren desarrollar una empresa, una idea de negocio propiamente dicha y formalmente considerada? ¿Por qué escogen a la sociedad comercial? Entonces, ahí tenemos que hacer la pregunta, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios que incentivan a los socios, a los comerciantes, a crear este tipo de personas jurídicas? En primer lugar, hay que señalar la personificación jurídica y la separación patrimonial como el primer beneficio de constituir una sociedad comercial. El Código de Comercio, pues, al hablar de sociedades, establece en primer lugar que cuando una sociedad está debidamente constituida a los ojos de la ley, pues el principal efecto que se va a ocasionar es la formación de una persona jurídica independiente de los socios que la conforman. Y esto a su vez implica que hay una distinción de patrimonios entre la sociedad y entre los socios que la conforman. Es decir, eso es como si papá y mamá tuvieran un hijo y nace otra persona, la cual esa persona va a nacer con un patrimonio, con unos derechos, con unas obligaciones diferentes a las personas que lo crearon. Bueno, en este caso, por ejemplo, los socios que crean la sociedad van a tener unos derechos, unas obligaciones propiamente dichas como personas, como individuos solitarios, por así decirlo, valga la redundancia, y otra cosa son los derechos y las obligaciones y el patrimonio que posee la sociedad como un sujeto de derechos. Entonces, ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante que haya una separación patrimonial entre los activos, el patrimonio de los socios y el patrimonio de la sociedad? Básicamente, desde el punto de vista del derecho societario y del derecho comercial, esto se hace básicamente para garantizar una autonomía patrimonial de la sociedad al momento de desarrollar su actividad empresarial. Esto, en palabras castizas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que con la actividad de las personas que conforman a la sociedad, no se vaya a afectar el patrimonio de la sociedad y viceversa. Por ponerles un ejemplo, si tú como persona natural haces parte de una sociedad como socio, pues, y tú como persona natural hiciste unos malos negocios que no tienen nada que ver con tu actividad empresarial,
si tienes la sociedad constituida legalmente a los ojos de la ley, pues tus acreedores, las personas a las que tú les adeudas dinero, les adeudas obligaciones, no podrán atentar contra el patrimonio de la sociedad, porque ya ese patrimonio de la sociedad está protegido por la ley. Está protegido porque hace parte de los atributos de la personalidad jurídica de esa sociedad que ya se ha creado. Entonces, esto hace es que hay una protección del desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial se protege incluso por encima de los socios individualmente considerados. De igual manera, cuando a la sociedad le va mal, porque como bien lo dijo Edward, no todos las inversiones, no todos los negocios salen de la mejor manera, no todos son exitosos, a veces hay unos que terminan, por decirlo en palabras brutales, en fracaso. Pues esas obligaciones de la sociedad que no puede asumir, las tendría que asumir el socio si no existiese esa sociedad. Entonces, por eso es importante la separación patrimonial. En segundo punto, pasamos a un tópico que quisimos denominar como responsabilidad limitada y una diversificación del riesgo. Como bien lo explicamos anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico consagra varios tipos societarios y, como se expresó al principio de la presentación, la escogencia de este tipo societario debe basarse en la idea y en el modelo de negocio que se quiere emprender y en las necesidades que tengan los socios. Pero cada tipo societario tiene unos requisitos, unas características y tiene unas reglas de juego específicas que tú como socio y como administrador de la sociedad pues debes respetar a la luz de lo que establece la ley comercial. Entonces, la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificadas y todas las demás que compartimos en la presentación, cada una tiene unas reglas específicas a las cuales nosotros nos debemos sujetar y debemos verificar cuál es la que nos sirve. Porque hay una que para un cierto tipo de negocio nos sirve conformar una SAS, pero para otro tipo de negocio nos sirve formar una por responsabilidad limitada. Entonces, dentro de esta escogencia de los tipos societarios, entramos al ámbito de la responsabilidad limitada y de la diversificación de riesgo. ¿En qué sentido? Hablando acerca de las reglas de juego que tiene cada tipo societario, pues cada tipo societario tiene un régimen de responsabilidad diferente. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de régimen de responsabilidad? Hablamos de un régimen de responsabilidad de los socios que conforman cada sociedad. Es decir, el régimen de responsabilidad básicamente consiste en medir hasta qué grado los socios responden por las obligaciones que la sociedad no pudo asumir. De cada tipo societario tiene un grado de responsabilidad diferente y por eso a la hora de escoger el tipo societario lo más aconsejable es asesorarse con un profesional del derecho que te pueda determinar y decir, en este tipo societario tienes estas ventajas, estas desventajas, ¿te sirve o no te sirve para tu negocio? Entonces, eso es fundamental. Normalmente, en la práctica, lo que un emprendedor busca es correr el riesgo con la plata solamente invertida y con el tiempo invertido. O sea, desde el punto de vista económico, ya apartándonos del tema jurídico, pues es irracional que si yo tengo un patrimonio neto de 200 millones de pesos, establecido en casa, en apartamento, en lo que sea, si yo decido hacer un negocio o invertir en una sociedad, en una idea empresarial, yo decido invertir 50 millones de pesos del total de mi patrimonio, pues las ganancias normalmente se van a ver reflejadas de acuerdo a la rentabilidad de esa inversión, de esos 50 millones de pesos. Pero si hay pérdidas, pues entonces yo tendría que asumir las pérdidas con mi patrimonio completo. Entonces no tiene sentido desde el punto de vista económico invertir para ganar por 50, pero si voy a perder para perder 200. Entonces, así nadie invertiría, nadie desarrollaría ideas de negocio y nadie desarrollaría emprendimiento. Entonces, el derecho comercial ajustó una serie de normas para permitir la inversión y para poder diversificar el riesgo. Es por esto que
por esto que les indico, la necesidad imperiosa de que los socios se asesoren con profesionales del derecho, expertos en la materia, los cuales les puedan brindar un consejo indicado. Entonces, a manera de conclusión, para hablar de la responsabilidad limitada, la diversificación del riesgo, tenemos que indicar que entonces este régimen de responsabilidad sirve para una cosa en específico. En el mundo societario sirve para obtener una diversificación de la inversión o una diversificación de riesgo. Es decir, como se dice en palabras castizas, no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, yo puedo tener varias líneas de negocio, varias sociedades en las cuales yo invierto autónomamente mi patrimonio, y si tengo un régimen de responsabilidad que me protege, pues el negocio que yo desarrolle por intermedio de una sociedad no me va a afectar lo de la otra, por lo cual yo mi patrimonio lo puedo diversificar y puedo evitar que todo mi patrimonio, toda la inversión se vaya a ver trastocada por un mal negocio o por un fracaso en el desarrollo empresarial. Una vez pasado esta responsabilidad limitada a la diversificación de riesgo, pues pasamos al punto de las reglas claras y cuentas claras que son que permiten estar seguro acerca de desarrollar una idea de negocio. Entonces, tenemos que, cuando hablamos de reglas claras, ¿a qué hacemos referencia con reglas claras? Reglas claras tenemos que, desde el punto de vista jurídico, al tú constituir una sociedad, el cual se puede originar a partir de un contrato o a través de un acto unilateral, dependiendo del tipo societario, pues en esa constitución de sociedad va a haber intrínseco unos estatutos sociales. ¿Qué contienen esos estatutos sociales? Pues la hoja de ruta en la cual se va a basar el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento empresarial. Van a estar las principales normas para cuál la sociedad, cuando el órgano de administración de la sociedad, de la asamblea de accionistas o junta de socios se va a reunir, los derechos de los socios, las obligaciones de los socios, las obligaciones del representante legal, del administrador, del revisor fiscal, dependiendo del tipo societario. E igual se va a tener claridad acerca de las líneas de salida, líneas de entrada de la sociedad, pactos de preferencia, un sinnúmero de herramientas jurídicas que permiten asegurar que la idea de negocio se va a desarrollar de una mejor manera. O sea, te brindan garantías a los socios de que el negocio puede tener una eficacia y es más probable que tenga éxito. Entonces, cuando hablamos de cuentas claras, ¿de qué hablamos? Se me olvidaba mencionar algo, o acabo de recordar unas palabras que dijo Edward, pues él hablaba acerca de socios sí, socios no. También hay unas herramientas, cuando ya la sociedad está debidamente constituida, que se denominan los acuerdos de accionistas. ¿Qué son los acuerdos de accionistas? Los acuerdos de accionistas son simplemente unos contratos coligados entre socios que vinculan a los socios, en los cuales ellos se van a poner de acuerdo en cuanto a derechos y en cuanto a formas de ejercicio de sus derechos dentro de la sociedad. Pueden haber acuerdos de voto, acuerdos económicos, acuerdos de salida. Entonces, todo eso es importante para llevar un buen desarrollo de negocio y una buena asociación con las otras personas que hacen parte de la sociedad. Y en cuanto a las cuentas claras, tenemos que tener en claro que hay diversas clases de aportes a la hora de integrar una sociedad. ¿Como cuáles? Unos aportes en dinero, unos aportes en especie, como son unos bienes muebles, puede ser unos bienes inmuebles, puede ser unas oficinas, puede ser activos intangibles de propiedad intelectual, como una marca, una patente, un diseño industrial. Y además de eso, se debe tener claro la responsabilidad del administrador a la hora de ejercer el comercio y a la hora de manejar las cuentas de la sociedad. Para eso también hay una presentación de unos estados financieros y un balance general al final de cada ejercicio de la sociedad, lo cual le va a permitir a los socios saber en qué estado económico y en qué estado empresarial está la sociedad de la que ellos hacen parte. Entonces, ellos teniendo claro acerca de los estados financieros, van a saber si hubo éxito
o hubo fracaso. Y además de eso, los mismos estatutos y la misma norma del Código de Comercio te establecen las maneras en cómo se van a generar, cómo se van a repartir, cómo se van a decretar las utilidades y unos eventuales dividendos. Entonces, Andrés, todos estos... Andrés, disculpa que te interrumpa. Ahorita te puedo hacer una preguntita. Sí, claro. Dale, termina la idea para no... Ok. Todos estos elementos que les acabo de pronunciar, pues son unos elementos de protección para todos los socios y unos elementos para la consecución del negocio. Entonces, siendo esto, termino mi presentación y estoy atento a la pregunta de Mónica. No, pues más como más una duda de personas que de pronto me han escrito al privado. Eh, en el caso de cuando los socios son, digamos, familiares, pues que puede ser el cónyuge, pueden ser primos, o sea, personas como tan cercanas que entonces dicen como que, ay, no, entonces, ¿para qué un acuerdo de socios si somos familia y no pasa nada? Y ese no pasa nada termina de pronto siendo un agravante en un futuro. Entonces, que nos contaras un poquito como de esos casos y esas alertas que debemos tener, porque precisamente ese es como no dejar, no postergar ese tipo de cosas tan importantes por el hecho de tener como ciertos nexos de amistad o de consanguinidad, pero que es que a la hora de hacer negocios, pues debemos tener en cuenta como todos estos parámetros. Bueno, Mónica, me parece importante y pertinente tu pregunta, y pues más que tu pregunta, tu aclaración o tu aporte, porque de verdad se ve mucho en la práctica. Pues nosotros en la firma hemos tenido casos de conflictos societarios entre hermanos, entre hermanas, entre padres, entre hijos, y los cuales, sin importar el vínculo de consanguinidad, el vínculo amoroso, el vínculo afectivo, pues ese mismo vínculo se ve destruido muchas veces por los inconvenientes y por los problemas que se tienen al no estructurar unas reglas claras de juego. Entonces, ¿a qué voy yo? Cuando hablamos de los estatutos, a la hora de tú constituir una sociedad, tú debes dejar en claro las reglas claras de juego. ¿Cuáles son los derechos que tiene cada socio? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene cada socio? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene cada administrador? Y además de eso, ¿cuáles son las líneas de salida, pactos de preferencia, en fin, un sinnúmero de herramientas, los cuales te van a poder, te ayudan a que ese mismo vínculo, ese vínculo afectivo que existe entre las personas que conforman la sociedad, pues no se vea resquebrajado por intereses económicos o por intereses empresariales, los cuales a la hora del té son importantes, pero no son más importantes que las relaciones afectivas, las relaciones de amistad y las relaciones de familia. Entonces, me parece pertinente que eso se haga, y eso, los acuerdos de accionistas lo que plantean es una hoja de ruta, te plantean un camino por el cual, que si ustedes siguen todas esas prácticas, todas esas normas que los mismos socios han acordado, por eso la importancia también de que los socios se pongan de acuerdo y que se asesoren con un profesional indicado en esta materia, para que esta persona les diga, vea, los conflictos los vamos a prever y los vamos la palabra se me pierde, se me fue la paloma, como vamos a prevenir los conflictos que se puedan ocasionar a través de ciertas herramientas que van a quedar en el contrato de sociedad, en los estatutos y en los acuerdos de accionistas. Entonces, por eso es importante, más allá del tipo societario que se quiera escoger, es dejar claro unos estatutos fuertes, robustos, completos, y si se quieren aún, ponerlos más eficaces y más fuertes a través de unos acuerdos de accionistas, dependiendo de las necesidades del negocio. Listo, Andrés, muchísimas gracias. Ok. Creo que le doy paso a Carlos, que continuará con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Carlos, ¿tienes el micrófono activado? A ver, yo miro. Espérame, yo te activo el micrófono, Carlos, que no sé por qué se...
Ya, listo. Listo. Bueno, ya tengo la diapositiva también. Sí, ya. Bueno, ahora a manera de conclusión, otros tips y otras cosas beneficiosas de nosotros constituirnos como sociedad. La primera, la contratación laboral. Para las personas que llegaron un poco tarde a esta conversación, hablamos en el caso puntual del caso de Lionel, donde tenía una persona trabajando para él que era simplemente le colaboraba y nunca hicieron un contrato serio de prestación de servicios o una contratación laboral. Entonces, esto tiene un beneficio de que cualquier perjuicio, cualquier demanda laboral va a responder es la sociedad y los socios y no con el patrimonio ni con el propio bolsillo del dueño de la empresa. Entonces, importante es casi que un blindaje en materia de derecho laboral, es un blindaje ante posibles demandas constituir una sociedad. Y como se lo mencioné al principio de la presentación, es muy complicado un juicio laboral en Colombia para el empresario. Iniciamos perdiendo porque los jueces laborales son muy garantistas a favor del trabajador. Segundo, otro beneficio, un beneficio tributario, la declaración de renta. Como si estamos ejerciendo el negocio como persona natural, todos los ingresos van a entrar a nuestra cuenta. Y a nuestra cuenta bancaria sabemos que la DIAN tiene esa información y esa base gravable de todo lo que nos entra nos va a aumentar la base sobre la cual se nos calcula nuestra declaración de renta. Entonces, lo recomendable es que se constituya la sociedad y los ingresos entren a la sociedad, a la cuenta de la sociedad, y eso te disminuye a ti la base gravable para tu declaración de renta. Y lo que se recomienda en estos casos es de que se constituya la sociedad y tú como administrador, como dueño, como gerente, te creas un salario que te paga a ti la sociedad. Eso te disminuye tu declaración de renta y aportes para fiscales. Tercero, para tener en cuenta, la contratación con entidades públicas. Llámese alcaldía, gobernación, ministerios, presidencia, consejos, todas esas entidades públicas pertenecientes a la rama ejecutiva del Estado exigen, en la gran mayoría de casos, cuando se va a hacer un contrato, es que esté ya constituido en Cámara de Comercio, que esté ya formalizado. Que ustedes en el momento de hoy digan, no, es que a mí no me interesa nunca contratar con el Estado, yo vendo manillas, a mí no me interesa eso, yo vendo zapatos, no me interesa. Bueno, uno nunca puede decir de esta agua no beberé. ¿Qué tal que haya un proyecto cultural en el que necesiten hacer un montón de manillas y te necesite una empresa, que necesiten la alcaldía de Medellín, por ejemplo, hacer un almuerzo y necesiten contratar con una persona que tenga esa profesión gastronómica? Entonces tocaría salir corriendo a constituir la sociedad. Y como muchos sabemos, los contratos con las entidades públicas son buenos económicamente, son muy lucrativos y nos pueden ayudar a crecer y a salir adelante, más de todas las conexiones y contactos que podemos hacer a través de una contratación con las entidades públicas. Número 2, participación en redes empresariales. Hoy en día, con este mundo globalizado, hay muchas redes empresariales a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, por comentarles unas, Colombia compra lo nuestro, yo compro colombiano.com, haciendonegocios.com, a nivel nacional, y cuando uno se va a inscribir en esas redes, lo primero que te piden tus datos y suba a su Cámara de Comercio, suba su documento PDF con Cámara de Comercio. Y eso, además de permitirte entrar a la red, te va a generar confianza con los clientes que puedas adquirir en esas redes. A nivel internacional está Connect Americas y también está, que es a nivel es nacional, pero con miras internacional, que es Colombia FinTech. ¿Ok? Y cuarto, otro beneficio que quería comentarles es la participación en concursos de incentivos económicos. Aquí en Colombia hay muchos y muy buenos. Y yo pienso que no sería inteligente uno bloquearse, que no, yo nunca voy a participar en un concurso de esos. Porque yo pienso que un incentivo de 100 millones de pesos, de 150 millones de pesos, como por ejemplo los que da Fondo Emprender del SENA, yo pienso que en esta etapa de emprendimiento a nadie le sobran. A nadie le sobran y para todos sería muy beneficioso. Carlos, si nos puedes ampliar un poquito sobre esos concursos para las personas que de pronto puedan estar como más en cero respecto a eso, pues que nos amplíes, o incluso Edward también puede apoyar ahí un montón. Y es, hay gente que hoy está en cero en estos temas, o sea, ¿cómo le
le abrimos como el espectro en todo ese tema de concursos, porque pueden haber muchas personas acá que no tienen ni idea. Entonces, si nos amplías un poquito más, porfa. Bueno, listo. Hay varias entidades del gobierno, públicas y también privadas, de que hablen convocatorias. Entonces, abren convocatorias, como bien digo, concursos, para que se presenten empresas y llenen una serie de requisitos y al final se gane un incentivo. Por ejemplo, hablemos de Fondo Emprender en el SENA. Entonces, este se desarrolla regionalmente, digamos, se abre en Antioquia. Entonces, a veces lo hacen general para cualquier negocio y a veces lo hacen específico. Por ejemplo, un concurso para emprendimiento agropecuario, emprendimiento tecnológico, emprendimiento en turismo. Entonces, tú inscribes tu empresa, mandas toda la información que te piden, asistes a unos talleres y ellos te acompañan en todo el procedimiento. Y obviamente tiene que estar legalmente constituida, pues en todo. Para allá voy. Uno Sí. de los puntos que más tienen en cuenta para tú ganarte el concurso es el grado, cómo estés de avanzado en tu negocio. Si estás solo con la idea en la cabeza, estás en un grado inferior. Si ya estás más avanzado, ya tu negocio está funcionando y estás constituido en Cámara de Comercio, eso te da una diferencia grande con el resto de personas. Porque a ellos les gusta, a las personas de estos concursos les gusta negocios ya pintados, listos, arreglados, maquillados y listos para ir a la fiesta. Eso es un tema importante. La formalización lo tienen muy en cuenta para estos concursos. Y en algunos, cierto, que exigen como un nivel de facturación. No. No, en estos no. No, Carlos. bueno, pero también tiene en cuenta, si lo tienes ya bien formalizado, ya la tienes facturando y con una clientela, eso también te ayuda de que tu negocio ya está muy avanzado. Carlos, una apreciación acá interesante. Miren, con base en la pregunta que hacía Mónica de si hay algunos concursos que exigen que vos ya estés conformado legalmente. No, hay algunos concursos que te habilitan la participación sin tener la constitución como tal, pero dentro de la participación del concurso como tal ya sí hacen la exigencia de que si eres seleccionado como ganador, ya debas hacer este ejercicio como tal, ¿cierto? Entonces, así es. Es fundamental que las personas entendamos que si estamos dispuestos a participar de una convocatoria, lo más interesante es que leamos muy bien, como quien dice, los términos y condiciones de la convocatoria. Es decir, en qué nos habilitan y cuáles son las responsabilidades que nosotros debemos asumir en el momento de participar. Porque ha pasado que muchas personas ya en el ejercicio como tal les dicen, no, usted ya se tiene que constituir como una SAS y no, pues es que yo no quiero, porque eso me demanda, por ejemplo, algunas responsabilidades, por ejemplo, como el tener unos contadores, tener un revisor fiscal, dependiendo de la sociedad, como ustedes lo mencionaban. Pero entonces desisten del proceso ya en curso, ¿cierto? Y en muchas convocatorias se ve. Por ejemplo, cuando nosotros estamos evaluando proyectos, lo primero que sí tomamos en cuenta, así como lo está diciendo Carlos, es que el proyecto tenga un nivel de avance y desarrollo realmente significativo y que dé la posibilidad de dar una respuesta a la exigencia que requiere la convocatoria. Y hay otros adicionales. Por ejemplo, dentro de la convocatoria, con base en la pregunta que hizo Mónica, los términos dicen, por ejemplo, que sí necesitan una atracción en ventas, es decir, que sí tengan unos mínimos de ventas porque son las condiciones del concurso per se. Entonces, allí uno tiene que tener claro todas esas condiciones y esas variables. Es, ¿yo aplico o no aplico? ¿Cierto? Y de cierta manera, si así aplique, voy a estar dispuesto a ceñirme bajo las condiciones del concurso como tal. Porque de una u otra manera, puede pasar que te descalifiquen en curso porque no hiciste o no diste cumplimiento a los procesos de interventoría. Por ejemplo, Fondo Emprender, que es uno de los elementos que mayores recursos se entregan en términos de convocatoria. Fondo Emprender de inmediato, si eres seleccionado ganador, te ponen a un interventor que le hace seguimiento a todo el proceso de desarrollo tuyo y al cumplimiento de cada una de las responsabilidades que definiste en ese plan de negocio. Y si tú no cumples con alguna de esas responsabilidades, de inmediato corres el riesgo de, primero, de que no te sea condonado el dinero. Es decir, que Fondo Emprender da la posibilidad de que el dinero, por ejemplo, no te lo cobren al final del proceso, ¿cierto? Sino que sencillamente ya lo dejen en tu proyecto porque cumpliste con todos los requisitos y de cierta manera el ejercicio que hiciste es bastante interesante y es un elemento de aporte para la sociedad, generación de empleo y demás. Pero si vos no cumplís, por ejemplo, en las interventorías, y ese interventor va y descubre en ese proceso de seguimiento que tú sencillamente necesitas era el dinero, pues por X o Y circunstancia, y no lo invertiste en lo que habías dicho en tu plan, de inmediato te exigen el retorno y obviamente hay una condición que es un pagaré en blanco que se deja para que precisamente se pueda hacer el cobro efectivo
de todas estas situaciones. O sea, nosotros aquí tenemos que conocer, como nos lo han dicho Carlos y Andrés, al pie de la letra la situación en la cual vamos a participar, Moni. Y de una u otra forma conocer cuáles son esos requisitos previos que nos están exigiendo para la participación. ¿Listo? Que ahí es súper importante, o sea, a la hora de participar en un concurso de esos, también tener un apoyo, pues, como en el tema legal, para no ir a caer, pues, como en esas dificultades, y que entonces surge que te pones como en un esfuerzo para, digamos, participar en esa especie de licitación o concurso, bueno, y resulta que no cumple los requisitos, entonces es mejor como estar informados lo suficientemente para poder participar de estos espacios. Sí, correcto. Estos concursos, entre mejor estemos formalizados, más opciones tenemos de ganar. Así de sencillo. Exacto. Listo. Bueno, entonces, para terminar, hagamos una checklist, un resumen de los temas importantes para tener en cuenta hoy. Sí, me gustaría que aquí que muchas personas estamos tomando nota. Entonces, Carlos y Eduard, como que nos digan como cuál sería ese checklist, no solo en la parte de socios, sino como en todo como el ABC primordial que estoy emprendiendo, qué es lo que Eduard como experto en desarrollo empresarial y obvio pues Carlos como experto en la parte legal, qué tenemos que hacer como emprendedores. O sea, yo supongamos, soy una marca que está comercializando mermeladas y voy a salir al mercado el próximo mes, entonces me voy a poner las pilas a organizar y estoy con una socia que es una prima, entonces, etcétera. ¿Cómo organizo como mi casa para que mi emprendimiento salga con todas las de la ley? Pues como en todo eso que debemos tener en cuenta primordialmente desde el tema legal para salir al mercado. Listo. Bueno, primeramente, tomo la palabra desde el punto de vista jurídico. Primero, supongamos que ya pasamos por la etapa de que ya tienes tu negocio listo, a qué te vas a dedicar, tu know-how, ya lo tienes listo. Bueno, primero, si vas a constituir una sociedad, hablar claro con tu socio, reglas claras con tu socio. Luego esas reglas claras, consolidarlas en escritura pública y crear la sociedad con sus estatutos y formar la sociedad. Primer paso. Segundo, organizar mi contratación con mis clientes, con mis proveedores y con mis trabajadores. Dejar eso claro por escrito. El WhatsApp no es tan jurídicamente efectivo como nosotros pensamos, entonces organizar la casa en ese sentido. Esas serían dos cosas que recomiendo: formalizar bueno, la empresa. Y con el caso de los clientes, ¿cómo sería? Cuando tú dices que organizar la contratación con clientes, ¿a qué puntualmente te refieres? Que estén claros los derechos y las obligaciones, los tiempos de entrega, los precios, Es las un documento, pues como cuando uno entrega las cotizaciones, por así decirlo, que estén como todas esas reglas de juego de cara al cliente. Un contrato es diferente a cotización. Por ejemplo, nosotros en materia jurídica, nosotros le enviamos una propuesta al cliente y nos la acepta y después le enviamos el contrato. Eso nos brinda a nosotros de que el cliente nos reclame, ¿no? Que no me entregaste esto correctamente. Es independiente de productos o servicios, contrato. Exactamente, independiente de productos y servicios. Carlos, me gustaría anotar algo frente al paso previo de constituir la sociedad o de desarrollar el negocio. Cuando Eduard decía socio sí, socio no, obviamente hay una etapa pre-sociedad, una etapa en la que tú vas a definir, si tú tienes una idea de negocio, vas a ponerte de acuerdo con otra persona, a ver si la persona va a invertir contigo o va a trabajar contigo en esa idea empresarial. Pues ahí lo más conveniente siempre en esos casos es firmar acuerdos de confidencialidad. ¿Qué son estos acuerdos de confidencialidad? Sí, súper importante. Son contratos que te blindan la información que tú le vas a brindar a un posible socio. Es decir, tú tienes una idea de negocio en que vas a vender zapatos de una manera especial, de una manera que solamente tú lo vas a hacer. Pues si tú le brindas esa información a otra persona y si esa negociación no llega a un buen término, no se asocian, pues, ¿qué le impide a la otra persona robarte tu idea de negocio? Entonces, los acuerdos de confidencialidad sirven estrictamente para que la información que se dé en una reunión, en unas negociaciones, solamente pueda ser utilizada para cierta actividad. Es decir, tú puedes utilizar esta información que yo te voy a dar
siempre y cuando nosotros vayamos a ejecutar y vayamos a formar una sociedad que va a desarrollar esta idea de negocio. Si no, te expones a una eventual demanda por indemnización de perjuicios y por robo de idea de negocio. De igual manera, cuando tú preguntabas como que ¿a qué te refieres con clientes? Los contratos como tal, como bien lo dijo Carlos, pero también todo el tema de facturas, facturas físicas, facturas electrónicas, lo cual te va a brindar también otro tipo de herramientas jurídicas que te va a poder garantizar el pago de los servicios que tú has prestado como empresa. Así es, los títulos valores son de muy buena ayuda en los negocios porque son mucho más fáciles de cobrar judicialmente. ¿Cuáles son esos títulos ejecutivos? Las letras de cambio, los pagarés, las facturas, los acuerdos conciliatorios a los que lleguen las partes. Todos esos son muy efectivos para nosotros realizar los cobros porque eso lo llevamos a un juzgado y eso camina solo. Enseguida van embargando cuentas, vehículos, bienes de la persona que nos debe. Sí, eso es verdad. Miren, ya entrando en términos del desarrollo empresarial, chicos, lo más interesante es que ustedes definan realmente qué es lo que tienen y hacia dónde quieren llegar, que es algo que hemos hablado inicialmente. Porque de una u otra forma, ustedes empiezan muy contentos, como quien dice, con una idea muy simple, y que la idea va cobrando mucha fuerza en el camino. Entonces, lo más interesante es que ustedes definan cuál es esa ruta hacia donde quieren llegar para que establezcan de una vez cuáles van a ser esos mecanismos de protección para esos procesos. Entonces, de cierta manera, el acuerdo de confidencialidad va establecido con base en el elemento de visión hacia donde quieren llegar. De cierta manera, los acuerdos privados de socio van también con esa línea de inicio, con esa línea de salida. Y de cierta forma los estatutos también se establecen y por eso de cierta manera Andrés lo decía ahorita, los hacemos tan robustos de forma tal que todo quede tan claro, es decir, cuál es la responsabilidad que cada uno de los socios adquiere, cuáles son los beneficios que también adquiere, cómo va el tema de la distribución de las utilidades, cómo va el tema de la generación de dividendos, cuándo se realiza, por qué se realiza. Pero aquí hay algo mucho más importante, muchachos, por encima de todo eso. O sea, estos son elementos que nos están ayudando para que nosotros tengamos blindada nuestra organización. Pero sin desconocer que es que nosotros hacemos todo esto, entonces, voilà, la empresa funcionó. Ojo con esto, que es muy importante que nosotros hagamos todo este proceso, pero si el emprendedor no está en la sintonía de adicional, de empezar a hacer que su negocio funcione, lo más probable es que la gran mayoría de empresas fracasen. Miren, por eso se acuerdan que yo les daba un dato muy importante que normalmente las empresas entre 90 y 95% fracasan en los 2 primeros años. Muchísimas tienen estos procesos de registro ante Cámara de Comercio, estatutos y demás. Porque es que eso no es garantía del funcionamiento de la empresa. Son herramientas de ayuda muy interesantes para que, como se vuelve y se lo repito, blindemos la organización. Pero de cierta manera es la actitud y la mentalidad del emprendedor para poder llevar, como quien dice, esos acuerdos a favor de que realmente el proyecto funcione. Porque esto por arte de magia no funciona solo, Moni. ¿Cierto? Entonces, cuando tú me preguntas, Eduardo, ¿cuáles serían las recomendaciones? Lo primero que uno dice es, listo, tú como emprendedor tienes que tener claro para dónde vas, ¿cierto? Y de cierta manera, si estás dispuesto a incorporar socios, tienes que estar dispuesto a que probablemente el socio te llegue a potenciar tu negocio y que de cierta manera lo que negociaste en primera entrada pueda ir cambiando en el tiempo y que también esas informaciones estén establecidas ahí en esos estatutos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el negocio llega a crecer? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué se entrega a quién? ¿Por qué se entrega? Es decir, hagamos de cuenta, en este momento nosotros le decimos a Carlos y Andrés sean marca M y la empresa de ustedes de abogado Cárcamo sean socios de nosotros, ¿cierto? Y posiblemente en el tiempo nuestro proyecto es tan grande que llega un nuevo socio. ¿Qué se debe hacer también allí en caso tal de una posibilidad de la llegada de un nuevo socio? Así sucesivamente todas estas situaciones deben de dejarse claro pues en estos procesos. Pero lo más importante es que estas garantías de funcionamiento nos dan la posibilidad de que nosotros podamos llegar a tener realmente la ejecución de todo ese elemento de visión que estamos construyendo. Porque de nada nos sirve, o sea, si no pasamos a la acción, no estamos haciendo nada. Hay una pregunta importante, Carlos, que yo te quería hacer y con base en algo que nos preguntaron ahorita. Por ejemplo, muchas entidades utilizan las órdenes de compra o las órdenes de prestación de servicio como elemento de contrato, porque tienen un clausulado y tienen la determinación de las reglas de cómo se va a ejecutar cada uno de esos procesos. ¿Es un documento válido como elemento de contrato? Tendríamos que estudiar cada documento seguido, cada documento particular.
Si llenan los requisitos Exactamente. establecidos por el Código de Comercio y por el Código Civil, sí podemos decir que hay un acuerdo de voluntades, que hay un contrato o que hay un título ejecutivo. Cada documento tenemos que revisarlo. Para complementar lo que dice Carlos, pues sí, habría posibilidad de que eso sería debidamente, o sea, se validaría como un contrato, pero hay que analizar cada documento en especial, porque una orden de compra puede ser una oferta y cuando hay aceptación por parte del proveedor, pues se configura un contrato, o sea, previamente dicho, pero cuando nosotros explicamos que preferiblemente se debían firmar los contratos, es más para un tema de seguridad jurídica y para un tema de tener más garantía y tener más agarre, por así decirlo. No Mire, porque no porque no se configura un contrato con una orden de compra con todos los requisitos, que se hace parte como una oferta, y de una aceptación por parte del proveedor. No quiere decir que no sea un contrato, sino que hay que analizarlo a la luz de cada caso particular. Hay maravilloso. más Chicos, preguntas. eso era algo que yo quería primero preguntarles, porque de cierta manera allá quería dirigir la conversación. Lo más interesante para todos los emprendedores es que ustedes entiendan, cada caso es particular. Ustedes no se dejen llevar del modelo que es que todo funciona para todos. No, todo debe irse bajo un análisis desde la casuística. Es decir, el caso de marca M es totalmente independiente al de marca XYZ. Y precisamente las líneas de salida, que son nuestras líneas de contrato, nuestras líneas de negociación, todo es totalmente diferente a lo que probablemente puedan tener esas otras organizaciones. Por eso es fundamental empezar a entrar con una línea de recomendación y asesoría de una línea o firmas de abogados que realmente te vayan orientando en el proceso de desarrollo. O sea, ¿por qué quisimos hacer esta charla, emprendedores? Lo más interesante es que ustedes conozcan que el mundo del emprendimiento tiene unas obligaciones y responsabilidades y que de cierta manera esa línea de obligaciones y responsabilidades las tenemos que llevar a un fundamento de seriedad, de cumplimiento de la norma per se y de una u otra forma también salvaguardar los intereses de nuestra organización, ¿cierto? Porque no estamos, como quien dice, exentos de cometer errores que de cierta manera se puedan desarrollar en el curso normal de nuestra organización. Entonces, lo primero que tenemos que tener es como de qué podemos hacer para poder ir gestionando cada una de esas variables de riesgo dentro del proceso, ¿cierto? Estamos de acuerdo, Carlos, ¿cierto? Sí, Y señor, Andrés. así como usted lo dice. Sí, claro. Listo, Carlos y Andrés, acá en el chat nos preguntan que si para los concursos son personas jurídicas o se puede personas naturales. Esa es la primera. Y hay otra que alguien nos pregunta, ¿acuerdos de confidencialidad se pueden ante entes públicos y privados? Ok, bueno, la primera, tal cual como dijo Edward, para tú iniciar en el concurso, para presentarte, no te exigen que ya estés constituido. Luego, después, en el desarrollo de ese concurso, si estás constituido, eso te va a dar muchos más puntos para tú ganarte el concurso. Y además, cuando ya estés avanzado en el concurso y te asignen un interventor, este también te va a exigir que te constituyas. Pero para iniciar, para presentarse, no es necesario. Listo. Bueno, para complementar eso que acaba de decir Carlos, pues en los concursos a veces se establecen como requisito una herramienta que se denomina la promesa del contrato de sociedad. Entonces, si tú como persona natural vas a iniciar el concurso, pues la misma entidad te dice, bueno, si bien no tienes la persona jurídica formalmente constituida, pues debes anexar un contrato de promesa de sociedad en el cual tú te vas a obligar que si tú ganas el concurso, tú te comprometes a constituir esa sociedad para poder ejercer y desarrollar el concurso como tal. Y en cuanto a los acuerdos de confidencialidad, más que todo las entidades estatales manejan lo que es la ley de habeas data, la ley de datos personales, en la cual se protege la información y los datos de cada una de las partes. Y los acuerdos de confidencialidad son unos contratos válidamente a la luz de la legislación comercial, de la legislación civil, y pues no hay ningún impedimento para que con entidades privadas se pueda desarrollar. Es una práctica que se ve mucho en la cotidianidad. Por ejemplo, nosotros un día asesoramos a una empresa X, y una vez antes de darnos la información necesaria para ejecutar el contrato, para hacer la propuesta, nosotros nos pasaron un acuerdo de confidencialidad.
¿Para qué? Para que la información a la que nosotros tuviéramos acceso, pues solamente la pudiéramos utilizar para efectos de cumplimiento de la asesoría jurídica. Así es. Y cuando uno va a hacer estos acuerdos de confidencialidad, cuando es entre personas privadas, hay mucha, digamos, mucha flexibilidad para hacerlo. Pero cuando es con entidades públicas, normalmente ellos sacan el contrato, sacan la resolución. Este es el contrato y tú verás si contratas con la entidad pública o no. Con las entidades públicas hay menos margen de negociación, de que si hay acuerdo de confidencialidad o no, de que nos comprometemos o no. Hay mucho menos margen para uno negociar, porque como son entidades públicas que se rigen por lo que dice la ley, sale la resolución, el decreto, y te toca cogerte ese decreto, tú verás si lo aceptas o no. Y también quiero complementar lo de los concursos. Habrá concursos, depende del concurso, en los que sí te piden estar formalizado. Todo depende de las reglas de que el Sí, concurso. claro, porque miren, es que por ejemplo hay concursos que son de capital semilla, los concursos de capital semilla habilitan las ideas del negocio, entonces necesariamente una idea de negocio no está todavía en curso, sencillamente apenas se está estableciendo el proceso de desarrollo. Entonces, por ende, te habilitan a que participes sin necesidad de tener una constitución. Carlos, una pregunta muy interesante. Que incluso nos está haciendo una de nuestras abogadas de propiedad intelectual para que le sigamos ampliando un poco más como el conocimiento a las personas que estamos acá en la sala, ¿cierto? Y de cierta manera a las personas que nos ven en Facebook. ¿Siempre es necesario constituir una sociedad? Siempre es necesario, como lo que acabamos de hablar, no siempre es necesario, pero si tú quieres que tu negocio crezca y se formalice y sea más grande, es lo más recomendable. Y en caso tal, ¿hay otra opción si, por ejemplo, yo no tengo los recursos o no la quiero o no quiero constituir esa sociedad? Pues sí, hay otras opciones. Tú puedes ejercer el comercio como persona natural comerciante, y puedes habilitar tu registro mercantil ante Cámara de Comercio, pero eventualmente eso tiene sus riesgos y no quiere decir que por eso no vas a tener unas obligaciones. Claro. O sea, no quiere decir que porque seas una persona natural comerciante no vayas a tener obligaciones. Tienes unas obligaciones tributarias, unas obligaciones de pago de trabajadores, de pago de personal, en la cual ya estarías poniendo en riesgo el patrimonio total, porque no quiere decir que porque tú seas persona natural comerciante no te van a tener en cuenta el dinero que tú no empleas en tu negocio, pues tú tendrías que responder con todo tu patrimonio. Entonces, es por eso que la recomendación siempre, bueno, en la mayoría de los casos, es constituir la sociedad. También depende en la etapa en la que esté el negocio y como muy bien tú lo decías, la capacidad dineraria y la capacidad de trabajo que se tenga. Es analizar cada caso particular. Miren, Sí, por ejemplo, una diferencia así sustancial, cuando a ti te van a realizar un pago, si trabajas como persona natural, te hacen lo que es la retención en la fuente. Y si lo haces como persona jurídica, no te hacen la retención en la fuente, no te hacen esa retención en la fuente. Pero después, cuando tú le vas a cobrar a una persona, le toca cobrarle un IVA dependiendo de la actividad comercial. Son diferencias así que debes tener en cuenta para ver qué modelo de negocio quieres utilizar. bueno, chicos, encantadísimos de verdad con su compañía, de cierta manera felices pues por todo lo que nos están enseñando y aportando pues a este proceso, de parte de Marca M y todo su equipo de trabajo, Laura, las María Alejandras, porque tenemos dos que que son homónimas, eso es una cosa maravillosa y son unas genias de verdad para todo. José, Mónica, a Laurita yo creo que ya la mencioné, a Esteban, a Moni, Edward, gracias de verdad por seguirnos ayudando en esta etapa de seguir educando a nuestros emprendedores, de seguirles entregando herramientas para que ellos sigan aprendiendo como lo bonito de esta dinámica del mundo empresarial, porque como yo se los decía al inicio, nos han puesto tantos miedos, tantos tabús, tantos paradigmas, que de cierta manera la gente ya le coge como mucho temor a este asunto, y de cierta manera nuestra tarea es ayudarlos a que encuentren esa hoja de ruta para que de cierta forma ellos puedan ejecutar las acciones bajo una línea direccional y de orientación bastante fundamentada para que realmente no cometamos estos errores empresariales que son muy costosos en el mundo empresarial. Incluso, como tú lo decías ahorita, Andrés, hasta el tema del fracaso empresarial o el cierre de estos procesos mismos e incluso que acarreen, por ejemplo, procesos de deuda que dejan estos procesos o ejercicios empresariales a posteriori del cierre, ¿cierto? Que eso también es como otras charlas que tendríamos otro momento pues para conversar. Chicos, mil gracias de verdad. Moni, ¿algo más para decirle a estos personajes fabulosos que nos acompañaron y que estuvieron muy prestos para todo? Nos resolvieron muchísimas dudas antes de,
luego de la charla creo que más de uno quedamos con más dudas, porque esta es la clave, o sea, estos son como unas pinceladas que nosotros entregamos y de cierta manera Marca M empieza a ofertar ya como toda esta línea de servicios para que ustedes realmente puedan acceder a ellos, ¿cierto? Así como lanzamos los primeros talleres que Mónica ya les informó al inicio de la charla, existe la posibilidad de que ya luego con nuestros abogados, que ellos ya son aliados nuestros, vamos a buscar la forma de empezar a hacer como toda la línea de generación de nuevas oportunidades de atender todas estas Sí. posibles soluciones que le podemos entregar a los emprendedores. Sí, allá iba, pues primero agradecerle a Carlos y a Andrés por estar acá con nosotros. Para nosotros como equipo de Marca M es súper valioso la presencia de ellos hoy y estoy segura que para las personas asistentes a la charla y quienes nos ven a través de Facebook también van a surgir de pronto otras dudas y consultas puntuales. En el caso, me están hablando también al privado, en el caso de las personas que son freelance. Entonces, se surgen nuevas preguntas, pues que de pronto ya el espacio nos queda corto. Entonces, ¿qué les vamos a proponer? Vamos a dar como unas pinceladas más en la semana, de pronto por las redes, a unas pequeñas consultas virtuales con Posada Cárcamo y Marca M y Edward, obviamente. A través de un hashtag. Entonces quienes contacten a Posada Cárcamo o a Marca M esta semana para dudas jurídicas, nos lo hacen con el hashtag de Aliados Reto Emprendedores, que es como esa parte que venimos trabajando de generar alianzas y oportunidades de trabajo entre nosotros. Entonces, la idea es que si ustedes tienen dudas de este taller y quieren puntualizar cosas, nos escriben a través de nuestros canales de comunicación con este numeral para nosotros saber que ustedes son como parte de la casa y que ya en caso tal de una asesoría ya pues o un acompañamiento ya puntual, obvio a las personas de nuestra comunidad de Reto Emprendedores les vamos a dar ciertos beneficios desde las tarifas a una tarifa pues más preferencial que a lo que le daríamos a las personas pues de afuera de nuestro mercado, por así decirlo. Entonces la idea es, acá están todas las redes sociales de nuestros invitados de hoy. La idea es que nos sigamos, la idea es que si tienen alguna consulta, entonces ya saben, lo hacen a través de este numeral. Desde Marca M pues también estamos prestos para atender las dudas puntuales que tengan y ya en el caso tal pues que alguien requiera ya un acompañamiento pues ya más extenso, también nos lo hace saber, que ya haríamos pues como una cita, que así es como la forma de trabajo que venimos haciendo. O sea, en el transcurso de la semana, cuando a alguna persona le surge como deseo de trabajar con nuestra asesoría, hacemos una pequeña cita como de diagnóstico, ya le damos el plan de trabajo y le decimos como listo, mira, de acuerdo a lo que tú nos estás solicitando y al diagnóstico que hacemos, ese es el plan de trabajo para tu marca. Entonces sabemos que desde el área legal van a surgir ciertas dudas, entonces acá les dejamos pues como abierta la puerta tanto de Carlos y su holding y todo nuestro equipo de Marca M. Y les queremos contar que la charla de la próxima semana va a estar enmarcada en términos de propiedad intelectual, entonces para que se conecten, porque sabemos que hay muchas personas que están, por ejemplo, con deseos de proteger, bueno, la abogada nos decía que las ideas no se protegen, ¿cierto? Pero sí, para eso ella va a venir dentro de 8 días a contarnos pues de qué se trata. Entonces conéctense, porfa, el próximo sábado, que vamos a seguir con esta misma línea legal y ya les avisaremos pues de los talleres siguientes, pero entonces para que tengan en sus notas que el próximo sábado también vamos a hablar del tema legal. Eduard, no sé si algo más para que ya cerremos. Recuerden que los invitamos a la charla de tribu a las 10, es otro link. Quienes quieran estar en la charla de tribu para que sus marcas pertenezcan también a esa comunidad, nos piden el link de Zoom. No sé, Eduard, si quieres puntualizar algo más ya para que cerremos. Sí, Moni, que recuerden las personas que ya nos han dicho que se van a inscribir al taller, escríbanos por el interno, porfa, para nosotros hacerles el registro, para enviarles el número de cuenta para los pagos y para que arranquemos pues con este ejercicio que va a estar delicioso pues en este acompañamiento que vamos a realizar. Son cupos limitados para que ustedes puedan participar, entonces es súper importante que nos avisen lo más pronto posible.
porque la idea es que sea un espacio premium precisamente para las personas que están interesadas y que les ha gustado el material. Entonces, digamos que el espacio va a ser más personalizado y podamos tratar los casos puntuales pues ya con más detalle. Exacto. Carlos Hay que y Andrés, ¿cómo? ¿Hay que hacer alguna rifa, Moni? Sí, la de la agenda, pero entonces, ¿sabes qué? La comunicamos ahorita por la Por red redes mejor. para poder que las personas que se van a conectar a la charla de tribu puedan hacer también su pausita activa y pues volverse a conectar para que no estemos muy sobre el tiempo. Eso te iba a decir. Si alguien tiene una pregunta de esto, yo voy a dejar de todas maneras el chat abierto, el chat solamente hasta las 10, yo tomo nota y tratamos con los abogados de responderles a través de las historias de Instagram. ¿Cierto, Eduardo? ¿Está bien como hacer pequeños hitos en la tarde de hoy? Con nuestro equipo a través de las redes tratamos de resolver esas pequeñas dudas. ¿Aceptas, Carlos, esa propuesta? Claro que sí. Acepto todo lo que venga de ti, Moni. Perfecto. Qué bueno. Que Carlos está dispuesto y presto para ayudarte a ti en todo lo que necesites. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, les recordamos pues las redes de Carlos y su equipo para que porfa lo sigamos. Muchísimas Tomen gracias. el pantallazo. Tomen el pantallazo, tomen la foto, acuérdense en una fotico para que se ganen la agenda de Cúbica. Carlos y Andrés, muchísimas gracias. De todo parte del equipo de Marca M, les agradecemos un montón. No, muchísimas gracias a ustedes. Fotico el día de hoy. Ay, así sí, rápidamente, en un minutico antes de que... Voy a dejar de compartir. Y activen las cámaras todos, por favor. Y nos tomamos una foto. Rápidamente, es ayúdenos. Aquí me he despeinado. ¿Cómo así, Carlos? ¿Qué es esto? Tranquilo, hermano, que esto aquí salimos, el poncherazo sale como nos se escuchó, se me salió. Eso es lo bueno de las redes. Listo, a la 1. Cámara, rápido,